porque es lo que siempre Dios va a enseñarnos, a que Él ya lo venció todo, en Él está la victoria, en Cristo está la victoria. Y no tengas miedo a la mala noticia, no tengas miedo a lo que dicen, no tengas miedo a lo que la mente quiere informarte, sino confía plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Confía en Dios, amado, confía en Dios. Tienes que tener la certeza, la seguridad que Dios te ama. Y esta salvación te la dio Dios. La eternidad te la dio Dios. No te la dio un hombre, no te la dieron los hombres, te la dio Dios. Y como Dios te la dio, el hombre no te lo puede quitar. Como te lo dio Dios, el hombre no te lo puede quitar. Ninguna persona que existe en la tierra te puede quitar esta grande bendición. Usted ya es salvo por gracia. Usted es salvo por gracia. Usted es salvo por gracia, por la gracia de Dios. Dios decidió salvarte. Dios decidió perdonarte. Así que no vivas con esos miedos, con esos prejuicios, viviendo con la culpa, viviendo con... porque el enemigo, lo que hace el diablo es culparte. Lo que hace el diablo es culparte. Y él quiere llenarte de culpa, de condenación. Y muchas veces el detalle es que no le creas. Dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hoy quiero decirte que en la prédica anterior se hablaba, el mensaje era acerca del bien y del mal, y cómo el mal, dice que la palabra de Dios, que se halló mal en Satanás. Entonces tenemos que hacer el bien en el nombre de Jesús, porque Jesús anduvo haciendo bienes por medio del Espíritu Santo. ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos hace hacer el bien? El Espíritu Santo. ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo, amado. Yo quiero que lo recibas y lo creas. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te trajo a esta casa? El Espíritu Santo. ¿Quién te mantiene afirmado y firme en su nombre? El Espíritu Santo. Amén. Ok, y todo esto lo vamos a ir entendiendo. Miren, amados, vamos a predicar un poco acerca del apóstol Pedro. Él era un hombre testarudo, era un hombre que negó. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces negó a Jesús. ¿Y cómo Jesucristo lo restauró? Cuando le dijo: Pedro, ¿sí? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó? Porque 3 veces lo restauró. El número 3, ¿sí? El número 3 es el que te restaura, ¿sí? El número 3 también significa resurrección y vida eterna. Entonces, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Él primero dijo que no lo iba a negar, mintió y cargaba con la culpa. Después se llevó a todos los discípulos. Jesús le dio una encomienda: que vayan y predicaran en las naciones, que Él iba a resucitar. ¿Y qué hizo Pedro? Los llevó a pescar. Pedro los impulsó. Dios le dio un liderazgo para el reino y Él lo estaba ocupando para ir a pescar. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que no pescaron nada, porque volvió a enseñarle el Señor. Cristo tiene paciencia para enseñarte. Cristo tiene ese poder de restauración. Todo aquel que se acerque a Él va a encontrar salvación. Todo aquel que se acerque a Él va a encontrar vida eterna. Y si dices: Padre, es que ya pequé una vez, ven a mí, yo te perdono. ¿Cuántas veces dijo el Señor que tenía que perdonar Pedro? 70 veces 7. Entonces, si eso le está diciendo a un hombre, la identidad que tiene Dios, o sea, la naturaleza de Dios es amar. Y si por eso te enojas, pues enójate. Y si por eso te sientes mal, pues siéntete mal, pero su naturaleza es amar. Su naturaleza es perdonar. Cada vez que te acerques, Dios te va a perdonar. Señor, pero ya van como 200 veces. No importa, ven. Señor, pero es que te he fallado 1000 veces. Ven. O sea, la naturaleza de Dios es que te va a perdonar. La mente nos hace sentir que ya nos pasamos. Hay una mente limitada, así como que ya le fallé como 5, ya estuvo.
No, que ya le fallé. Amados, ese es humano. Eso es la diferencia entre un humano y un Dios. Que un Dios tiene el poder para perdonar, tiene el poder para amar, tiene el poder para llevarte a la eternidad. Y un humano no puede. Ahora, ¿quién se va a cansar más? ¿Tú pecando o Dios perdonándote? No, Dios no se cansa de perdonarte, porque es su naturaleza, amados. Te ha equipado para vivir bien. Te ha equipado para vivir bien. Te ha equipado para que vivas bien. Te ha equipado para que estés bien, para que tu ropa no se desgaste, para que tu calzado se mantenga, para que recibas del cielo, porque es tu proveedor. Insistes trabajar para recibir cuando Él ya te dio. Afanado, turbado. Y Pedro fue de esos hombres necios, testarudos. Tan necio que cuando llegó Judas, Judas le dio un beso. Pedro cortó una oreja. A veces las apariencias engañan. No se ve tan bonito como el que da beso, como el que corta una oreja. ¿Tú eres de los que dan besos o cortas orejas? A veces los más rudos son los que son más utilizados por Dios. Con esto no quiere decir que seas rudo. Con esto quiere decir que eres a veces un hombre tan testarudo, tan necio, que Dios te está trayendo con amor y usted no quiere obedecer a Dios. ¿Qué quiere decir? Que está peleando contra Dios. Pedro era un hombre inseguro. ¿A poco no nos parecemos a Pedro? Inseguros, miedosos, cobardes. Nos hablan de matrimonio, ay nanita, nos hablan de hijos, ahí nos vemos. Nos hablan de casar y ahí se ven. Cobardes, ¿sí o no? Pues de esos ama Dios. ¿Por qué? Porque en tu inseguridad Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Que en tus miedos Dios se va a glorificar. En esa debilidad Dios se va a glorificar. Así que, amados, hoy nos queda claro que somos imperfectos y seguiremos siendo. Y la única manera de encontrar la perfección es creyendo y teniendo la certeza que somos perfectos, somos buenos, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí recibe la gloria, ahí recibe la honra y la alabanza, porque no podemos sin Él hacer absolutamente nada. Y el hombre ha persistido a quererlo hacer en su fuerza, pero no es así. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. A veces nosotros queremos prepararnos para predicar. Yo quiero estar listo para llevar el evangelio. Yo quiero estar listo para predicar. Yo quiero estar listo para ir a dar una palabra. No vas a estar listo, ¿por qué? Porque Dios ya te preparó desde antes. Dios ya te equipó desde antes. Usted no sea del hombre del mañana, hasta que me jubile, hasta que deje de trabajar, hasta que, no, amados, ya este es el tiempo, porque Dios te trajo, porque ya estás capacitado. Para Dios ya estás entrenado espiritualmente, porque lo que Dios está viendo tú no lo ves. Y como muchas veces no creemos lo que Dios nos habla, por eso que estamos planeando, estamos a fuerza queriendo, hacemos. Muchas veces me tocaba hacer, me decían los religiosos, cuando subas a un altar, no subas a improvisar. Cuando subas a un altar, súbete preparado. Y yo decía, ese soy yo, porque como soy maestro, me ha gustado planear y yo planeo. Pero después, con el tiempo, el Espíritu Santo te enseña que aunque yo tenía preparado algo así como una liturgia para dárselos, el Espíritu Santo hablaba con 2 o 3 palabras y con eso sanaban, con eso se liberaban. Así que no es tanto lo que tú planees, sino es lo que tú le creas a Dios. Saber que es Dios el que habla, saber que es el Espíritu Santo quien sana, que liberta, que restaura, que para Dios nada es imposible. Entonces no estés con una mente de que hasta que estés preparado, con una mente de que hasta que estés capacitado, porque solamente con que tú le creas y subas al altar, Dios te va a utilizar con poder. No esperes a que un hombre decida que subas. Cuando tú lo decidas en tu corazón, es porque Dios lo va a hacer contigo. Eso es creer, amados. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo con los ojos que ve Dios. Veo hombres y mujeres entrenados y capacitados para mostrar el reino de Dios. Hombres y mujeres capacitados, entregados a la obra de Dios.
Y el diablo, ¿qué te quiere hacer sentir? Que no puedes. Te mete miedo, te mete inseguridad. Pero ¿qué hace Cristo? Él te ve con esos ojos de amor y de misericordia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro, después de haber vivido todas estas situaciones, de haberlo negado, de haberse ido a pescar cuando tenía que ir a predicar, de haberlo perdonado, de haberlo otra vez restaurado 3 veces, y ahí siempre estuvo Dios, se le apareció. Fue el primer apóstol. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Fue el primer apóstol que preparó la mejor prédica. ¿Ustedes creen que lo estuvo entrenando durante todo el tiempo que estuvo con Jesús? Dice la palabra que de repente cayó el Espíritu Santo, y después de que ya recibió el Espíritu Santo, se paró en un púlpito, y dice la palabra que más de 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Fue el primer predicador y el primer hombre que llevó más almas en una sola predicación. ¿Estás aquí conmigo o no? Y se manifestó la gloria de Dios y lo respaldó Dios. Y lo siguió respaldando Dios. Y él siguió creyendo en Cristo. Pero lo que quiero decirte ahora es de que Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y Dios te va a llevar de revelación a revelación. Lo que tienes que hacer es ser constante y permanecer. Constante y permanecer, sabiendo que Él lo va a hacer. Sabiendo que Él lo va a hacer. Así que no te sientas preparado para ser usado por Dios. Porque para Dios, di conmigo, porque para Dios ya lo estoy. Yo no me siento preparado, dile. Pero para Dios yo ya estoy preparado. Yo no me siento preparado para llevar una palabra, pero para Dios ya lo estoy. Yo no me siento listo para imponer manos y que los enfermos se levanten, pero para Dios ya lo estoy. Amados, no seas un hombre futurista, sé un hombre de fe. Sé un hombre de fe, amado. Sé un hombre con ese espíritu de valentía, de poder y dominio propio. Yo quiero compartirte esto, porque tu verdadero valor, amados, tu verdadero valor, Cristo lo vio en la cruz. Tu verdadero valor viene desde la cruz. Tu verdadero valor viene a partir del sacrificio. Antes no valíamos, pero con Cristo valemos todo. Antes no servíamos, ahora servimos para Él. Antes no nos valorábamos, ahora nos valoramos porque Él está en nosotros. Lo que está en nosotros es lo que tiene valor y se llama Jesucristo de Nazaret. Y nos demostró ese gran amor en la cruz, una demostración del gran valor que tenemos tú y yo. El enemigo te va a desvalorizar, te va a denigrar, te va a querer humillar. Y no te vas a humillar. No te vas a humillar, la gente no te va a humillar ofendiéndote o dándote una cachetada. Te humillas cuando usted ofende. Te humillas cuando usted denigra a la persona que está cerca de usted. O sea, tu valor que tienes es el valor que le demuestras a la persona. El valor que tú tienes es el valor que le demuestras a la persona. Si tú humillas a la persona es porque te humillas a ti mismo. Si tú denigras a la persona que está cerca de ti es porque tú no sirves, no tienes valor. A veces el hombre quiere demostrar, el mundo quiere demostrar humillándote para sentirse con valor, pero es todo lo contrario. Al momento que tú ofendes a una persona, te estás ofendiendo a ti, porque estamos hablando de un nivel. Los hombres que están en el reino están en un nivel espiritual, que saben que todo es Cristo. Pero la gente que está en un nivel bajo, di conmigo, nivel bajo, está en las emociones. Y mucha gente habla por emoción, pelea por emoción, responde por emoción, discute por emoción, un nivel bajo. Por eso dice la palabra
que donde abunda la maldad, donde abundan las emociones, donde abunda la ignorancia, sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder de Dios, sobreabunda la autoridad de Dios. Ese es un nivel espiritual alto. Di conmigo, la gracia es un nivel alto, que no es para todos, solamente para los escogidos, porque es dado por Dios, es dado por Dios, es dado por Dios. No esperes nada de los hombres, espera de Dios. Aleluya. Hechos 3, 6, 10 dice: mas Pedro dijo. Voy a platicarte cómo un hombre siendo testarudo, y quiero que usted lo vea, a ese hombre necio, a ese hombre rejego, a ese hombre que cortó oreja, a ese hombre que no obedeció a la primera, fue utilizado poderosamente por el Espíritu Santo para que nadie se gloríe. No fue la mejor institución, no tuvo la mejor cobertura humana, sino tuvo la cobertura del Espíritu Santo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué había recibido? El Espíritu Santo. Y nos habla Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo empezó a hacer ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién lo sigue haciendo? El Espíritu Santo. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál era el valor de Pedro? ¿Cuál era el valor de Pedro, el apóstol Pedro? ¿Cuál era ese valor? ¿Cuál era ese poder? El Espíritu Santo. Él tenía un valor que era el Espíritu Santo. Por eso le digo, no tengo de precio, de valor, oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tiene más valor? ¿El oro, la plata o el Espíritu Santo? Entonces no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué le dio entonces Pedro al paralítico? Y el Espíritu Santo fue lo que hizo. ¿Quién hizo que se parara? ¿Quién hizo que brincara? ¿Quién hizo que se gozara? El Espíritu Santo. ¿Y cómo recibió el Espíritu Santo? Por gracia, por gracia, por gracia y por gracia. ¿Qué tuvo que hacer el paralítico para pararse? ¿Qué tuvo que hacer el ciego para ver? Solamente recibir y creer. ¿Estás aquí conmigo o no? ¿Estamos adentrándonos o no? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le dijeron que alabara a Dios, lo motivaron que alabara a Dios, le dieron una doctrina, le dieron una academia para que... No, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. ¿Y se llenaron de qué? ¿Y se llenaron de qué, amados? De asombro y espanto por lo que le había sucedido. Un hombre testarudo, necio, un hombre que dudó, porque dudó cuando subió por las aguas, un hombre que dudó, un hombre que negó a Jesús, un hombre que le falló muchas veces a Jesús, fue utilizado con poder por el Espíritu Santo. Tanto poder que se quedaron espantados, asombrados de lo que Dios estaba haciendo. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué? La sombra. ¿Estás viendo aquí la sombra? Imagínate, no lo tocaban directamente a Pedro, no le tocaban el manto a Pedro, no tocaban la mano, sino que la sombra. Oh, Dios mío.
Alguien que venga a tocar la sombra. Alguien que venga a tocar la sombra. ¿Ya vieron que somos cobardes? Alguien que venga a tocar la sombra. Ay, me da miedo. Alguien que venga a tocar la sombra. Y ahí va la sombra, toca la sombra. Toca la sombra. Eso. No tocó más que al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo lo que portaba a Pedro, el valor de Pedro. ¿Por qué todos se paralizan? ¿Por qué no le crees a Dios? Ella acaba de llegar y se animó. Y tú tienes mucho tiempo y crees que ya te lo sabes, crees que ya lo tienes. Todos los días vas a recibir, todos los días. Tú corre, haz lo que el Espíritu Santo te dice. No es un hombre, no es un hombre. Quien te habla es el Espíritu Santo, y a quien vas a tocar es el Espíritu Santo, y a quien vas a obedecer es el Espíritu Santo. Quien te va a dar el milagro es el Espíritu Santo. Quien te va a utilizar es el Espíritu Santo. Quien va a hacer grandes cosas en tu vida es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y dice la palabra: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos. Y conmigo, todos eran sanados por el Espíritu Santo. Hechos 9, 36, 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. El significado en hebreo de Tabita significa gacela. Y el nombre gacela va asociado con la gracia, para que entiendan ustedes que Dios nos está hablando. Que traducido quiere decir Dorcas, que también significa gacela, que también significa Tobita. Esta que abundaba en ¿qué? En buenas obras y en limosna. Todas las personas que son generosas, todas las personas que le están creyendo a Dios, están recibiendo su porción. Y les voy a hablar de Cornelio, un hombre que dice que también Dios se acordó de su limosna. ¿Qué quiere decir? Que dio. Y limosna no es lo que te dice en el mundo, es una ofrenda, amados. Son obras para Dios. Y dice la palabra que traducido que esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. ¿Qué le dijeron? No tardes, porque acaba de morir, la estamos velando. ¿Estás acá? Estamos ante un cuerpo muerto. Oye, no tardes para que te despidas de ella. No tardes para que le des el último adiós. No tardes para que se sepulte, porque ella fue muy generosa contigo, fue generosa con la obra. Tienes que estar aquí, Pedro. Y dice la palabra de Dios que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué se dedicaba a hacer? Vestidos hermosos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol? Únicamente hizo lo que creyó. Con sus propios ojos vio como a una niña, lo levantó y le dijo: niña, levántate. Niña, levántate. Y vio con sus propios ojos como esta niña se levantó después de haber estado muerta. Talita Kumi, escuchó esa palabra. Vio con sus ojos que la niña se paró después de estar muerta. Vio con sus ojos como un joven estando en el ataúd se levantó. Vio como también el amigo de Jesús. ¿Quién era Judas? ¿Quién era el amigo de Jesús? Porque esa es la palabra, Lázaro.
levántate. ¿Quién lo vio? Pedro. Pedro aprendió al ver. Pedro aprendió al creer porque sus ojos lo vieron. Eso significa que fueron testigos de lo que vieron cuando sus ojos vieron. Entonces ellos, empapados de testimonio, empapados de la gloria, empapados de estar con él, cuando vio un cuerpo de Dorca, él dijo: levántate, porque él estaba seguro. Quien lo iba a levantar es lo que él portaba. ¿Y qué portaba? El Espíritu Santo. ¿Qué portaba? A Cristo. ¿Qué portaba? Gracia. Pero había algo que quiero también que aprendas hoy, que Pedro solamente él creía en ese momento, cuando estaban pasando estos milagros, él creía que solamente todo esta gloria, él creía que estos milagros solamente eran para los judíos. Porque Jesús mismo dijo: sí, yo he venido por el pueblo, he venido, sí, por los escogidos, yo he venido por el pueblo escogido. Y la mesa está puesta. ¿Y qué dijo aquella mujer gentil, aquella mujer que trabaja en la hechicería y brujería? Dijo: también, sí, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Porque Jesús decía que en aquel momento que la mesa estaba puesta para los judíos, pero cuando llegó el Espíritu Santo se les reveló nada más a los judíos. Cuando llegó el Espíritu Santo se les reveló nada más a los apóstoles. Cuando llegó el Espíritu Santo se les reveló únicamente a los que estuvieron con él, judíos. Pero en la Biblia, en Hechos capítulo 10, te vas a topar, nos vamos a encontrar que el Espíritu Santo se le reveló a los gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles. Pero ¿en quién iba a predicarles ahí? Se le reveló al apóstol Pablo, pero también se le tenía que revelar al apóstol Pedro. Y yo le puse como tema en la azotea, porque ¿dónde se le reveló la gracia a los gentiles al apóstol Pedro? En la azotea. Quiso orar en la azotea. A lo mejor muchos dicen: la azotea, pero el lugar no tiene tanto significado como tu fe, de lo que estás haciendo, de lo que estás creyendo. Amén. Así que, amados, estamos hablando del apóstol Pedro, cómo se le reveló la gracia también a los gentiles. Pero lo impresionante es de que hay iglesias que no están predicando de la gracia, pero se está manifestando el Espíritu Santo. Hay iglesias que no se les ha revelado la gracia, pero sigue habiendo milagros. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de los tiempos de Dios. Y si usted hoy en Nuevo Pacto tiene la revelación de la gracia, esto recíbalo, atesórelo y guárdelo y ámelo y créalo con todo su corazón. Y dice la palabra: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamándola a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio a todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. De ahí vamos. Hechos 10, 9, 22. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Dice: Pedro subió ¿a dónde? ¿A dónde subió? Posiblemente, amados, Pedro estaba pasando porque él podía orar en su cuarto. Posiblemente él podía orar en un lugar apartado, en una sinagoga. ¿Estás aquí conmigo o no? Pero quizás él decidió hacer algo diferente. Él, a lo mejor, en su fe, en su creer, dijo: entre más alto esté, más cerca estoy de él. Y el lugar más alto para él era la azotea. Ese es el amor de Pedro. Ese es el amor que le sintió a Jesús después de haberlo perdonado muchas veces. Porque al que más, dice que el que más se le perdona, más ama. No dejes de amar porque él no te ha dejado de amar. No dejes de amarlo porque él no te ha dejado de amar. No dejes de creer en él porque él sigue amándote a pesar de tus errores, a pesar de tus faltas, a pesar de ser testarudo y necio, te sigue amando.
Quizás los hombres te dejen de amar, quizás la esposa te deje de amar, quizás los hijos te dejen de amar, pero Dios nunca te va a dejar de amar. ¡Aleluya! Aquel que se espantó porque se estaba durmiendo. Dice la palabra: Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, que estamos hablando a mediodía. Y exactamente en esa hora también se le apareció Jesús al apóstol Pablo. Se manifestó su gloria y su gracia. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Qué quiso? Pero primero quiso comer del cielo. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué se le sobrevino? Que es una revelación, amados, un éxtasis. Amados, yo quiero que leas Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí con muchos ¿qué? Y pecadores, publicanos y pecadores, amados, que había venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? Sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué te traigo esta cita? Porque ahí estaba el apóstol Pedro y no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. El mensaje importante de Jesús es que Dios te va a llevar ahí, a los lugares que usted cree que no se merece estar. Ahí lo va a llevar Dios. Los va a llevar con personas que cree que no se merecen ese amor de usted. Ahí los va a llevar Dios. Lo que más odia es lo que más va a traer Dios a su vida, porque eso es gracia. Dios te va a mostrar de una u otra manera su gracia, y seas portador de la gracia de Dios. Dios va a hacer lo que sabe hacer para que usted les predique de la gracia. Y que quizás diga: no se lo merece este hombre porque es secuestrador. Quizás diga: no se lo merece este hombre porque es un drogadicto y no ha entendido. Cuando más te nazca en el corazón de decir algo en contra de esa persona porque te hizo algo o porque está haciendo algo, ahí predícales de la gracia. Como que ya no les gustó, ¿verdad? ¿Verdad que a veces es difícil obedecer lo que Dios quiere? Porque obedecer lo que queremos es bien fácil. Pero no se trata de que Dios te la ponga difícil, es que usted se la pone difícil. No es que Dios te meta algo complicado, es que usted siempre lo complica todo. Versículo 11: y vio el cielo abierto. ¿Cómo? Di conmigo: cielos abiertos. Amados, ¿cómo vio el apóstol Pedro? La gracia te mantiene en cielos abiertos. La gracia te mantiene con cielos abiertos. La gracia te mantiene con cielos abiertos. No hay cielos de bronce, no hay cielos cerrados para ti. Hay cielos abiertos. El favor de Dios para ti, la gloria de Dios para ti. Todo está a tu favor en el nombre de Jesús. Jesús ya lo hizo todo por ti. El favor de Dios sobre ti. Y dijo Dios cuando se acercó a Natanael: en verdad te digo que a partir de este momento verás los cielos abiertos, los ángeles que suben y bajan. Quiere decir rompimiento de los cielos de bronce. Y ahora son cielos de gracia. Cielos de gracia, amado. Ya deja de estar creyendo en Satanás, deja de estar creyendo en la oscuridad, deja de estar creyendo, deja de ver eso y mira su gloria. Pon los ojos en Jesucristo de Nazaret, autor y consumador de la fe. En ti está la victoria, en ti está la resurrección, en ti está la vida eterna.
De los más duros para predicar son los mexicanos, fanáticos, testarudos, villistas, zapatistas, rebeldes de raíz. Tienes que tumbar con toda tradición y cultura y entrar en su reino lleno de amor y misericordia. A veces que la gente se duerme porque quiere que les den con vara, que los azoten, que les digan, eres un cobarde, ese tipo de prédica les gusta. Pero yo no vengo a azotar, vengo a mostrarte el amor de Cristo. La gente está acostumbrada a lo rudo. El mexicano está acostumbrado a agarrar el caballo, agarrar el fusil y agarrarse a balazos. Pero eso no es ser valiente, amados. Valiente es aquel que decide tomar una nueva vida, porque el que se lo dio todo por ti. Y valiente es aquel que le cree aún en medio de la tempestad, en medio de todo lo que la gente diga, es creerle a Jesús. Eso es ser valiente. Aleluya. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Di conmigo, lienzo. Dice la palabra que era un lienzo grande. Y eso significa la gracia de Dios. ¿Qué descendió sobre Pedro? Dice la palabra que atado de las 4 puntas era bajado. ¿A dónde? ¿Qué les dije? Donde abunda la maldad, la gracia tuvo que bajar a Pedro. La gracia tuvo que bajar. Nosotros estamos en niveles de ignorancia, en niveles de testarudos, de necios, de arrogantes, sintiéndose el que lo saben todo. Y la gracia le dice, no, hijo, ven, te levanto en los niveles espirituales que ni siquiera habías soñado. Y te daré cosas que ni siquiera entendías o soñabas. Y haré las cosas que para ti eran imposibles, posibles. Pero pon los ojos en Jesús de Nazaret. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Di conmigo, animales puros e impuros. Ahí le manda un mensaje Dios por medio de la gracia. Les estaba mostrando no animales, le estaba mostrando a judíos y gentiles. ¿Qué le estaba mostrando ahí? Que tenían derecho. Que con el mismo derecho de que eran pueblos escogidos, también tenían derecho a ellos. Porque Jesucristo no limitó en la cruz este gran beneficio para exclusivamente los judíos. Lo que vino a hacer Jesús en la cruz es algo más grande, que no tenemos entendimiento en la cabeza, pero que está hecho en su nombre. Algo más grande que yo no te puedo ni explicar, algo más grande que no te puedo predicar, pero que Él ya lo hizo en la cruz. Y te digo esto porque sé que vienen cosas más grandes para ti, que yo no te puedo explicar ni predicar, pero sé que Dios te lo va a dar. Y sé que tú tienes mayor capacidad como nadie. Porque cuando el Espíritu Santo está en un hombre, en una mujer, no hay quien lo limite, no hay quien lo pare y no hay quien le estorbe. Y no hay quien le estorbe. Y si es posible, quitará todo estorbo. Pero se va a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ya bendijo, la bendición está en ti. Versículo 13. Y le vino una voz. Qué impresionante. ¿Qué le vino? Una voz, amados. Levántate. Estaba abajo. Levántate. El nivel bajo, amados. La gracia te levanta. Levántate, Pedro. Mata y come. No le dijo vete a cacería y mátate un venado y cómetelo. Ve y mátate un marrano. Ahora ya puedes matar marrano y conejos. Ya puedes comer de todo. No, amados. Significa que ya todo está hecho, ya todo fue limpiado, ya todo fue restaurado. El reino de Dios ya está. Versículo. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por dónde le llegó el Espíritu Santo a Pedro? Por medio de la comida. Porque dice la palabra que ya le estaban preparando algo para comer y subió a la azotea. Tenía hambre.
¿Y por dónde lo agarró? ¿Y qué le dijo? Ninguna cosa común. Pedro estaba entendiendo que iban a darle marranito o puerquito ahí para comer. Y no es así. Escucha bien lo que dice. Volvió la voz a él. ¿Cuántas veces? Porque es un hombre testarudo. Siguió siendo testarudo. Lo que Dios limpió, Dios le dijo, haz esto, y no quiso. Y le volvió a hablar. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No llames común lo que Dios limpió con su sangre. No critiques al hombre caído. No critiques al hombre que está mal. No critiques al hombre que lo ves mal. No critiques que todo lo ve mal. Nunca lo juzgues, lo critiques. Porque Dios ya lo limpió con su sangre. Ese hombre fue limpiado con la sangre de Cristo. Ese hombre que recibió la gracia fue limpiado por la sangre. Aquel que recibió a Cristo fue limpiado por la sangre. No lo critiques, no juzgues a un hombre, a un siervo caído, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con ese hombre. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con ese hombre o esa mujer. No tienes el entendimiento mínimo de lo que Dios va a hacer a aquel que el hombre lo considera caído. Así haya sido el hombre más perverso en tu vida. No lo llames inmundo, no lo llames drogadicto, no le llames alcohólico, no le llames ignorante, no le llames necio, porque tú no tienes idea de lo que Él va a hacer. Me dejan allá de hacer lo que están haciendo y se sientan, por favor, a escuchar la palabra. Ya están como Marta allá. Por favor. Ahí los que están dando indicaciones, por favor, siéntense, porque a veces no se dan cuenta cómo se distraen y una palabra puede bendecirte y te puede quitar de la bendición. Pero a veces queremos obedecer más lo que nos distrae. A veces cuando nos dicen haz esto, húyele, ahí vamos. Pero cuando te digo siéntate, no corres a sentarte, ¿verdad? ¿Estás aquí o no, amados? Es que no soy yo el que está predicando, es el Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo deje de hablar, en ese momento tenemos que hacer las cosas que estamos haciendo. Yo estoy hablando exclusivamente de esas mesas, que pueden ir y poner las mesas ustedes mismos. ¿Estamos aquí o no? Ok, bueno, seguimos. Versículo 10. Y esto se hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? Y aquel lienzo, ¿sí? La gracia volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Por quién? Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué le replicó no dudes? ¿Cuántos hombres fueron? 3. Él pudo haber enviado 4, amados, o 1. ¿Pero cuántos les envió? 3. Yo no sé cuántas veces tengas que recibir las 3 llamadas de atención. Eso yo no lo sé, solamente eres tú y Dios. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo mandó a traer?
¿Quién mandó a traer al apóstol Pedro? Un ángel. ¿A quién le dijo? A Cornelio. Y Cornelio le dijo a los 3 hombres, porque él era un centurión, amados. Y él era centurión. Dice en Hechos capítulo 10 versículo 1, dice de la italiana. ¿Qué quiere decir? Que eran italianos, que eran voluntarios para estar con los ejércitos de Roma. ¿Estás aquí conmigo o no? Le está hablando a los gentiles. ¿A quién le está hablando? Ahí comienza el Pentecostés para los gentiles. Ahí comienza la llenura del Espíritu Santo para los gentiles. Aquí. No en el 2 ni en el 3. Aquí. En Hechos capítulo. Y dice, versículo 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo ¿qué? Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Un hombre, estamos hablando del capítulo 10. Un hombre que ya había resucitado a una persona, a Dorca. Un hombre que ya había levantado paralíticos. Un hombre que había sanado enfermos. Un hombre que con la pura sombra se movía el poder y la gloria de Dios. No había recibido la revelación que era para todos. La gracia es para todos. El amor es para todos. La misericordia es para todos. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Di conmigo, el evangelio de la gracia. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Cristo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Usted tiene la gracia de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, está hablando de él y de los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos. Versículo 43, que no se te olvide. ¿Estamos? Hechos capítulo 10, versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán por su nombre. ¿Recibirán perdón de qué? No, ellos cuando estaban ahí escuchando la predicación, ellos no se arrepintieron. Ellos estaban escuchando la palabra. Porque el arrepentimiento es un don dado por Dios. No es algo tuyo. Ahora, Dios trajo, ¿qué trajo para todos nosotros? Perdón. Dios trajo perdón. Dios trajo perdón. Dios trajo perdón. Y la sangre clama perdón. Y si Dios te perdona, ¿qué tiene que hacer usted? Y si Dios te perdona, ¿qué tiene que hacer usted? Pero ¿cómo la voy a perdonar a esa mujer? Pero ¿cómo voy a perdonar a ese hombre? Pero ¿cómo voy a perdonarlo? ¿Cómo lo voy a perdonar? Porque Dios ya te perdonó. Aquel que perdona es porque ya tiene el perdón. Aquel que no perdona es porque no ha recibido el perdón. ¿Sabes cuánto daño ha causado esta ignorancia en el pueblo de Dios? Cristianos o no cristianos, o llámese como se llame.
Si siguen con odio, resentimiento, amargura, sin perdón en sus vidas, caminarán sin la gracia de Dios. Cuando tenía la edad de 14 años, amados, mataron a mi padre. Y yo me amargué la vida desde los 14 hasta los 27 años, una vida de amargura, de odio, de resentimiento, de muerte, de alcoholismo y drogadicción. Y cuando a mí me hablaron de que yo perdonara a los que mataron a mi padre, les dije, no los perdono. Que se mueran, así como se murió mi padre. Es más, me voy a preparar y los voy a matar. Pero sabes, esos son mis planes. Pero Dios me sacó de esos planes y me metió a sus planes. Así que no va a ser lo que yo diga, sino lo que Dios ya dijo de mí. Así que no va a ser lo que usted diga, sino lo que Dios ya dijo de usted. Así que es más fácil que usted obedezca por medio de Jesús a estarse aferrando en sus planes. Si tienes 10 años, 15 años y quiere llegar hasta los 50 para obedecer, pues, pero de que va a obedecer al Señor, lo va a obedecer. Amén. Mis amados, qué oscuridad, qué muerte tan tremenda es vivir sin perdón. Y siempre el enemigo te va a llevar personas para que te amargues y para que los odies. ¿Sabes? Cuando llegan esas personas es una oportunidad tan grande para demostrar que el perdón opera en usted. Entre más desafíos, entre más retos para perdonar, es porque mayor oportunidad de crecimiento tiene en la vida espiritual. Entre más rudo o más testarudo, más necio sea el hombre o la mujer que le puso Dios, es porque mayor oportunidad tiene de recibir ese amor de Cristo. Ya no se queje de la circuncisa que le tocó el circunciso. Ámelo, porque el amor lo va a cambiar. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿sobre quienes? Se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. ¿Estás aquí conmigo o no? Aleluya. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes? Los que estaban circuncidados. Todavía estaban lidiando con que para recibir de Cristo tenían que estar circuncidados. Por eso el apóstol Pablo vino a erradicar todo esto, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircuncisos y has comido con ellos? O sea, los hombres de Dios estaban reunidos diciéndole al apóstol, el que por medio de él hacía milagros, el hombre que fue necio y testarudo pero que Dios lo utilizó con poder. Todavía estaban ahí los hombres de Dios juzgando ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amados, mientras nosotros sigamos y sigan las congregaciones, siempre va a haber crítica, siempre te van a juzgar, siempre nos van a condenar. 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dijo el Señor: no,
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Una pregunta para todos. Número 1, ¿por qué el ángel que le habló a Cornelio no le reveló a Jesús ahí? Número 2, ¿por qué el Espíritu Santo no entró a Cornelio y por medio de Cornelio tuvo que haber hablado? El Espíritu Santo tiene poder. Los ángeles también tienen poder. Dios también tiene poder. Pero ¿por qué, amados? Número 1, el ángel le dijo a Cornelio: manda 3 hombres a traerme a uno llamado Simón Pedro. Y luego el Espíritu Santo le dijo a Pedro, es más, Dios directamente le dijo a Pedro: Pedro, mata y come, porque lo que Dios limpió no lo llames impuro. Y luego dice Pedro que el Espíritu Santo le dijo: ve con estos 3 hombres porque yo soy el que los envío, y no dudes. Amados, hay un orden. ¿Sabes por qué, amado? Porque Dios te está dando un gran valor, un valor de gloria, un valor de honra, un valor de presencia, un valor de poder. ¿Qué quiere decir? Que usted es un medio que Dios va a utilizar, esa vasija que va a ser útil para un derramamiento de su Santo Espíritu sobre otros más. Ese es el valor que Dios te da. Esa es la honra que Dios te da. ¿Y sabes por qué fue el apóstol? Porque él era testimonio, él era testigo de que lo que había visto y testigo de lo que había escuchado. Ahora ustedes dan testigo de lo que ven y son testigos de lo que oyen. ¿Qué excusa tenemos entonces para ser instrumentos verdaderos del Dios vivo? Dime cuál es la excusa. Si Dios ya te perdonó, si Dios ya te justificó, si ya no hay condenación en ti, si ya no hay culpa en ti, dime cuál es la justificación para decir: ¿qué tengo que hacer entonces para llevar el evangelio de la gracia? ¿Cuál es tu limitante para llevar con poder y autoridad la palabra de Dios? Cerca de ti hay familia, amado, y a veces te quejas porque se está drogando, a veces te quejas porque no obedece, a veces te quejas con Dios porque no está en la congregación, a veces te quejas y te estás quejando pero no haces nada tú. ¿En qué aspecto? De que tienes que ser testimonio de lo que ves, testimonio de lo que escuchas. ¿Qué es más fácil, dar testimonio del mundo o dar testimonio de la verdad que es Cristo? ¿Por qué ahorita escuchas la verdad que es Cristo y saliendo de esta casa parece ser que se te mete el diablo y comienzas otra vez a renegar, a hablar palabrerías, a insultar, ofender? Estoy hablando de aquellos que están dudando y que no están creyendo. ¿Por qué es más fácil para ti ver a tu propia familia? Si tú ves a uno de tu familia que viene a la iglesia y no ves cambio en ellos, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a lo que no ves o obedecer lo que estás oyendo? ¿No es más fácil juzgar al que ves y de ahí justificar y decir: mira, ella va todos los días, pero ve cómo se comporta? Mira, ellos van todos los días, que danzan y que alaban, pero ve cómo se comportan.
Porque, ¿sabes? Desde un principio únicamente buscas una excusa para no hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Porque tú y yo tenemos que aceptar que el amor de Dios es más grande que lo que tus ojos ven. Porque usted tiene que creer que el amor de Cristo es más grande que lo que sus ojos le están dando a entender. El apóstol Pedro, un hombre testarudo, necio, arrogante, orgulloso, que le cortó la oreja a un romano, que lo negó 3 veces, fue utilizado con poder por Cristo, por el Espíritu Santo. Versículo 14, ¿qué dice? Él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, léanlo fuerte la interrogación, más fuerte. El apóstol Pedro dijo: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, amados, ¿quién va a estorbar lo que ya Dios decidió para esta casa? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué dijeron? Entonces, el arrepentimiento lo tenemos nosotros, nace en nosotros o es dado por Dios. El perdón, la gracia, la misericordia, la cruz, la eternidad, el Hijo, su gloria, la bendición, el favor de Dios, la riqueza para tu vida, la salud, tu liberación. Si Él es quien justifica, si Él es quien salva, si Él es todo, necesitamos creerle y amarle. ¿Cuántos de los que estamos aquí le amamos? ¿Cuántos somos agradecidos con Dios? ¿Cuántos somos agradecidos con Dios, amado? ¿Cuántos le agradecemos a Dios con el corazón? No con la mente, con el corazón. Padre, gracias. Muchos hoy decidieron estar con su papá terrenal, pero decimos que le amamos. Dice el Señor: ámese los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hacemos, amados? Y eso quiere decir que somos humanos. Pero cuando yo reconozco que no soy lo mejor ni lo perfecto como ser humano, y que lo que hago en mi fuerza no sirve para nada, le estoy dando lugar al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Amados, ¿para qué tanta prédica? ¿Para qué escuchar tanto? ¿Para qué leer tanto la Biblia? Si cuando ve necesitado al hermano no le compartes ni un taco de sal. Tienes en tu casa más de 10 suéteres o 10 chamarras y ahí los tienes guardados durante 10 años, y ve al hermano que tiene frío, que necesita una chamarra, y no se lo regalas. Hablas de tanto amor y tanta misericordia y tanta gracia que esperas una oportunidad para juzgar al que más amas. Lo que por gracia lo recibiste, dalo por gracia. ¿Por qué crees que todos tienen que caminar alrededor tuyo
¿Por qué siempre llama la atención de todos? Porque no hay identidad. Porque yo no necesito los focos, yo no necesito llamar la atención de una ciudad. Yo lo que necesito es creer en ese amor tan grande que tiene Dios en mi vida. Y Dios nunca me ha dejado de amar. Él me sigue amando en medio de la tempestad. Él me sigue amando a pesar de la escasez. Él me sigue amando a pesar de las críticas. Él me sigue amando a pesar de todo lo que se diga allá afuera. Él me sigue amando. Porque Dios no se mueve por lengua humana. Dios se mueve por amor y Dios se mueve porque es Dios. Por amor a sí mismo, dice la palabra. Amén. Ponte tus pies. Pueden pasar al frente en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Padre eterno, Espíritu Santo, cierra tus ojos. Lo que habló el Espíritu Santo a tu vida, reténlo, guárdalo. Lo que habló el Espíritu Santo a tu corazón, guárdalo. Lo que habló el Espíritu Santo, Él está aquí para traer libertad, sanidad, liberación, restauración. Toda aquella persona, voy a especificar para que puedan entenderlo. Toda aquella persona que no puede dormir puede pasar. Toda aquella persona que en casa puede pasar. Toda aquella persona que se siente culpable o condenada puede pasar. Toda aquella persona que se siente con cargas o está pasando por deudas puede pasar. Todas aquellas personas que sienten que no pueden respirar pueden pasar. Porque quien trae esa liberación, esa sanidad, se llama Jesús. Es Cristo Jesús. Abre tu corazón. Abran su corazón. Santo, santo, santo. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay una presencia de su Santo Espíritu. Necesito ancianos, líderes que me puedan ayudar a ministrar, por favor. Espíritu de Dios. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo, amados. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Háblale de tu angustia, tu preocupación. Aunque no sientas la necesidad, habla con Él, amado. Habla con Él. Habla con Él. Sé sincero con